Para el viernes 8 de agosto de 2025 tomamos lectura de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22 al 26. Se lee así la palabra del Señor. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En esta ocasión, el apóstol Pablo le había escrito esta carta a Timoteo dándole instrucciones puntuales y precisas, instrucciones personales, pero que si lo traemos al día presente, es el Espíritu Santo de Dios dando instrucciones puntuales, precisas y personales a ti y a mí. A Timoteo, siendo un joven, le decía, huye también de las pasiones juveniles. Porque es que dependiendo de nuestra edad, de nuestra condición, dependiendo de nuestra personalidad, hay pasiones que quieren envolvernos, que nos atraen, que nos sujetan, que quieren distraernos, que nos quieren absorber el tiempo. Y nosotros debemos identificar cuáles son esas pasiones de las cuales debemos huir. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos cautivan, que nos emocionan, pero que a la vez nos alejan del Señor? Aquellas cosas de las cuales su palabra es clara y nos advierte que debemos aún alejarnos de su propia apariencia. Y al huir de estas cosas, de estas pasiones, debemos proyectarnos, dirigirnos hacia la justicia, la fe, el amor y la paz. Pero no hacerlo solos, porque hay otras personas que también lo están haciendo. Y son aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Porque se necesita que hagamos el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Pero no es un trabajo cualquiera. Es un trabajo que requiere de santidad, que requiere de limpieza de corazón. Lo que te estoy diciendo es, antes de ejecutar el servicio, debemos buscar al Señor en su presencia. Debemos buscar a Dios para que sea Él limpiando nuestro corazón. Porque a veces nosotros anhelamos que nuestro corazón sea limpio y nos esforzamos en nuestra humanidad a hacerlo, pero recordemos que solos no podemos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para limpiar nuestros corazones. También le advierte que debe desechar las cuestiones necias e insensatas, porque lo único que hacen es engendrar contiendas. Y aquel que quiere ser siervo de Dios no debe ser contencioso, debe ser amable y amable para con todos. Debe estar dispuesto y tener aptitud para enseñar. Debe ser también sufrido, así como lo expresa cuando habla del amor. Porque el siervo del Señor no es aquel que hace muchas cosas. El siervo del Señor es aquel que se ha entregado al Señor en espíritu, alma y cuerpo.
Es aquel que tiene en su corazón, habitando al Espíritu Santo, aquel que puede manifestar a Dios en su ser. El versículo 25 puntualiza que la única manera de corregir a los que se oponen es con mansedumbre, así como lo hizo mi Señor Jesús. Y continúa el versículo 25, dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y lo que nos está diciendo aquí el Señor es, tienes un trabajo que hacer. Aquellos que se oponen debes corregirlos con mansedumbre, pero tú no vas a hacer que se arrepientan. Es trabajo de Dios. Él es el que les concede arrepentimiento en su corazón. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo los convence de pecado. Tú y yo no los vamos a convencer de pecado, porque el pecado enceguece. Es el trabajo del enemigo, cautivarlos con su lazo de iniquidad. Nosotros tenemos un trabajo también que hacer, y es orar por aquellos que se oponen, aquellos que están en oposición a la palabra de Dios. Es orar por aquellos que, a pesar de que pueden pronunciar alguna palabra que suene bien, con su comportamiento, con su vida, con su testimonio, están diciendo lo contrario, se están oponiendo a la verdad. Y pedirle al Señor que en su misericordia les conceda que se arrepientan, para que no solamente digan, sino que puedan conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y esta afirmación nos recuerda que muchos hacen cosas no porque quieran ser rebeldes, sino porque el enemigo los tiene cautivos bajo su voluntad. Y allí es donde nosotros podemos ver la gloria de Dios, porque el Hijo de Dios vino para deshacer las obras de iniquidad, las obras del enemigo. Mi Señor Jesús, dice la palabra, vino a darnos libertad. Vino a traer libertad para el cautivo y para los presos, apertura de la cárcel. Mi Señor Jesús, aún en el día presente, está dispuesto a romper todo yugo de esclavitud, toda atadura de pecado, porque hay poder en el nombre de Jesucristo y hay poder en su nombre cuando es invocado con un corazón limpio. Así que te invito a que sigamos avanzando en limpieza de corazón, en pureza de espíritu, que sigamos tras las huellas que dejó mi Señor Jesús, aquel camino que mi Señor dejó trazado para nosotros, para que podamos hacer aquella obra que el Señor nos ha encomendado, que con mansedumbre podamos corregir a los que se oponen. Bendigo tu vida en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él lo permite, continuaremos aquí compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.